En algún momento todos nosotros nos hemos puesto a pensar cuál sería nuestra última voluntad para después de nuestra muerte. Hay personas que tienen bienes para testar, para dejar en testamento, y seguramente hay quienes disciplinadamente se aseguran de sus bienes, cómo van a quedar distribuidos, para no dejar eso simplemente al azar, sino para manifestar ante notaría y de una manera escrita qué es lo que quiere que hagan con sus bienes. Pero hay personas que no tienen bienes materiales, pero aún así tienen algo para atestar. Dejan un testamento que se llama un testamento de carácter espiritual. Y yo creo que todos nosotros deberíamos pensar un poquitico en eso. ¿Cuál es nuestro testamento espiritual? ¿Qué queremos dejar a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos conocieron? ¿Qué quisiéramos que quedara de nosotros en ellos? Para que no sea simplemente un recuerdo. A veces creo que empobrecemos tanto a los difuntos que lo único que nos queda de ellos es el recuerdo. Eso es empobrecer enormemente a los difuntos. Cuando la gente dice, no, es que lo importante es nunca olvidarlo. Mientras lo recordemos, nunca morirá. No, es que los recuerdos también acaban cuando el Alzheimer hace mella y estragos en nuestra vida. Y deberíamos pensar algo más que eso, no simplemente dejar recuerdos, por buenos que sean. Es necesario siempre pensar qué queda de nosotros en la vida de las personas que amamos, que nos conocieron. De qué manera las personas que se acercaron a nosotros se sintieron enriquecidas humanamente. Eso es un testamento espiritual. En el Antiguo Testamento los patriarcas dejaban testamentos espirituales a sus hijos. Testamentos espirituales que venían convertidos en bendiciones y que para ellos era tan importante. Por eso acuérdense ustedes que el gran conflicto que surgió entre los hijos de Isaac, que eran Jacob y Esaú, cuando Jacob hurta, roba el testamento espiritual de su hermano Esaú, porque le correspondía a Esaú, todo el estrago que eso ocasionó. Antes de Jesús partir, también nos dejó a nosotros un testamento espiritual. Nos dejó lo suyo. Pero fíjense que ese testamento espiritual de Jesús lo encargó precisamente en manos de hombres, en manos de personas. Nosotros muchas veces hemos llegado a una actitud en donde quisiéramos que todas las cosas de Dios vinieran directamente de Él y no aceptamos absolutamente intercesión de ninguna clase. Entonces despreciamos el hecho de que un día Jesús hubiera querido dejarnos lo suyo en manos de hombres. Con un acto de confianza tan grande, yo siempre me maravillo de la confianza extrema que Dios ha tenido en nosotros. Nosotros que no confiamos en Él, Dios sí confía en nosotros. Y a pesar de que nos conoce, que sabe lo voluble que somos, lo inconstantes, lo indisciplinados, lo traicioneros, lo desleales y lo mentirosos que podemos llegar a ser, aún así quiso entregar en manos nuestras todo su testamento espiritual. Acuérdense que cuando Jesús deja a Pedro, instituye a Pedro como cabeza de la iglesia, como fundamento de la iglesia, diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso Jesús lo hizo antes de que Pedro lo negara. Y ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero aún así se lo confió. Y se lo confió a Tomás, sabiendo que Tomás sería un hombre que en principio se portaría como un incrédulo. Se lo dejó a Andrés, se lo dejó a Mateo,
se lo dejó incluso a Judas el Iscariote. Porque lo que Jesús dejó como testamento a los apóstoles, también se lo dejó a Judas Iscariote. Cuando Jesús mandó a predicar, ahí estaba Judas presente. Cuando Jesús dio potestad para expulsar demonios y sanar enfermos, ahí estaba Judas presente. En un acto sublime de confianza, Jesús ha dejado en manos de hombres la enorme tarea y responsabilidad de que sean los hombres los encargados de administrar todos sus bienes, teniendo en cuenta que los bienes de Dios no son bienes temporales, sino que son bienes de carácter espiritual. La salvación, el perdón de los pecados, la predicación de su palabra. Pensemos en eso último, la predicación de su palabra. Imagínense cómo ha confiado Dios tanto en nosotros, que nos ha dejado a nosotros el que su palabra se siga predicando, aún corriendo el riesgo de que algún día uno pueda llegar a tergiversar, como de hecho ha pasado, como de hecho está pasando, que han cogido la palabra de Dios para tergiversarla, para enseñar las cosas que no son las enseñanzas de Jesús, pero aún así corrió el riesgo y nos dio ese acto de confianza de ustedes serán los encargados de predicar mi palabra. Ustedes serán los encargados de administrar el perdón de los pecados. Ustedes serán los encargados de distribuir la Eucaristía, donde está presente mi santísimo cuerpo y sangre. Ustedes serán los encargados de hacer asequible la salvación a la gente, que la gente entienda que la salvación es posible. Actos de confianza. Pero creo que también a veces uno se conoce tanto a sí mismo que uno siente que no es confiable, que uno es traicionero, que uno es desleal, que uno es mentiroso. Nos sentimos tan indignos de eso, pero Dios lo sabe y aún así has querido ser capaz de confiárnoslo. Y siempre la pregunta que yo me hago y que quiero hacerles a ustedes es: ¿hasta dónde nosotros sentimos que somos gente confiable? Alguna vez les pregunté si usted se metería con alguien que es como usted. Hay gente que se asusta y diría, no. Vean, voy a ponerles un ejemplo que muchas veces puede resultar cuestionante y doloroso. ¿Por qué el varón suele ser tan celoso con sus hijas, mujeres? Porque le da miedo que las hijas se encuentren a un hombre como el papá. En el fondo hay eso. Me da miedo que mi hija encuentre un hombre como yo. No quiero que vaya a sufrir. Y seguro que hay papás que dirían, sí, quisiera que mi hija encontrara un hombre como yo. Sí, y los hay, seguro bastante. Pero también el temor de muchos en el fondo es ese. No quisiera que mi hija diera un hombre como yo. Porque uno sabe lo poco confiable que puede llegar a ser. Y aún así, Dios ha querido darnos confianza. Nos ha confiado el gran tesoro suyo. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los dos grandes amores de Jesús? Las dos cosas que Jesús más ama: a su Padre, su primer gran amor, y a su iglesia. Y nos ha confiado a su Padre para que sea nuestro Padre. Y nos ha confiado su iglesia para que nosotros la levantemos. Por lo tanto, si Jesús es esposo de la iglesia, nosotros no podemos actuar como amantes de la iglesia.
Tenemos que ser esposos de la iglesia como Cristo, amar a Cristo como esposa, amar la iglesia como esposa, lucirla como esposa. Las amantes se esconden, las esposas se muestran en público. El que ama a la iglesia como Cristo, la exhibe, la muestra, no la esconde, como si tuviera un amor prohibido. Eso es confiabilidad. Y eso espera el Señor de nosotros. Que algún día sintamos que no somos confiables, puede pasar. Pero si sentimos que no lo somos, significa que hay una tarea para hacer. No soy confiable, pero puedo llegar a ser confiable. No a través de promesas que haga, sino a través de actitudes nuevas, de comportamientos nuevos, que muestren que sí estoy en un proceso de crecimiento y de transformación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.